Amén. El título del mensaje en este día: gracia, la verdad que hiere el orgullo humano. Ese es el título del mensaje. Gracia, la verdad que hiere el orgullo humano. Martín Lutero registra en sus conversaciones de sobremesa que en una ocasión le preguntaron cuál era su salmo favorito. Y él dijo los Salmis Paulini. Los Salmis Paulini. Y cuando sus amigos, ¿verdad?, le insistieron, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos? Él dijo el Salmo 32, el 51, el 130 y el 143. Porque todos ellos enseñan que el perdón de nuestros pecados viene sin la ley y sin las obras del hombre que cree. Y por lo tanto, él le llamaba los salmos, en español serían los salmos paulinos, decía él. Y les invito a estar en pie para leer uno de estos, por lo menos dos versículos de uno de estos salmos, que es el Salmo 32, versículos 1 y 2. Y en reverencia a la palabra nos ponemos de pie, luego van a estar sentados. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. Siéntase en la libertad que si durante el mensaje en algún momento se le zafa un amén o un aleluya o un gloria a Dios, no hay problema ninguno. ¿Ok? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tanta misericordia derramada sobre nuestra vida, Señor. De manera unilateral, Señor, de parte tuya, Señor. Siendo tú fiel aun cuando nosotros, en tantas ocasiones, no somos fieles. Gracias por eso, Señor. Gracias por hacer de esta relación una permanente, no por causa nuestra, sino a pesar de nuestra causa y nuestras debilidades. Tú permaneces fiel y pones todo lo necesario para que sea una relación de eternidad. Y te damos gracias por eso, Señor. Te pido que me ayudes y me cubras con tu gracia, Padre, en este día. Que podamos, Señor, recibir la palabra, Señor. Que si tenemos ideas preconcebidas que no se ajustan a tu palabra, ayúdanos, Señor, a creer lo que dice tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay algo que es glorioso en el Evangelio de la gracia, es que Dios ha sido tan bueno, tan bueno. Dios nos ha dado tantas cosas no merecidas. Nos ha dado tantas cosas que son inquebrantables, no por nosotros, sino por Él. Y en la medida que pasan los años y siguen pasando los años, nos damos cuenta, ¿verdad? Como que vamos creciendo, no solamente en la palabra, sino en la experiencia de recibir esos regalos, de saber que Él nunca nos va a dejar, que no hay nada ni nadie que pueda romper los propósitos suyos, que no hay nada que pueda romper el amor que Él ha decidido tener para nosotros, un amor eterno. Y es maravilloso eso, es maravilloso, el perdón absoluto. Que tú no tienes que estar cumpliendo con cosas, ni cumpliendo leyes que realmente nadie puede, de hecho, a través de tratar de cumplir estas leyes, alcanzar la salvación, alcanzar el perdón de Dios, alcanzar el agrado de Dios. Es imposible. No podemos cumplir la ley. Es imposible a través de nuestras pobres obras, de alguna manera pretender que éstas sostengan la salvación. Es imposible. Nuestras obras nunca serán suficientes y nuestras obras nunca estarán libres
de pecado en su totalidad, nunca. Por lo tanto, son puentes que no llegan a la salvación. Lo triste es que hay muchísimos lugares donde se predica ese mensaje, que no es el mensaje de la palabra del Señor. Precisamente el apóstol Pablo y otros más fueron maltratados, eventualmente los mataron también. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué esa lucha contra la predicación de los apóstoles? ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿llevaban los apóstoles, empezando con Cristo mismo, llevaban ellos una vida inmoral? ¿Llevaban ellos una vida inmoral? Les pregunto a ustedes, los apóstoles y Jesús. Pues claro que no. ¿Era que ellos no hacían buenas obras? Pues claro que tampoco era eso. El problema estaba en el mensaje, precisamente el mensaje de la gracia. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Roma, le decía, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. La gracia reine, decía él. Y tenemos que entonces que rápidamente definir lo que es gracia conforme a la Escritura. Esa palabra que aparece tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, gracia, quiere decir favor no merecido. Favor no merecido. Es un regalo, ya eso lo hemos escuchado. Pero es un regalo que si en alguna manera es ganado, es porque es merecido, pues entonces no es regalo ninguno. No puede haber gracia. Si alguien nos da algo por gracia, quiere decir que no lo merecíamos. Y si nosotros merecemos algo por derecho, pues entonces no puede ser por gracia. ¿Verdad? Totalmente contraria a la gracia y el mérito. No tienen conexión alguna. Es lo mismo que la luz y las tinieblas, a ese nivel. La luz y las tinieblas no pegan. Mira lo que dice Romanos 11:6, diciendo el apóstol Pablo también. Y si por gracia, ¿qué dice? Vamos a la palabra, vamos a la escritura del Señor, a lo que dice la palabra. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia, ¿qué pasa? Ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Imagínense, para dar un ejemplo, usted es estudiante en la universidad, usted se ha fajado estudiando, haciendo trabajos, tomando exámenes. No es de gratis, porque aunque puedan haber ayudas, usted sabe que no es de gratis, las ayudas están y otras, en ocasiones hay que estar también, ¿verdad? Tomar préstamos para poder. Entonces el día de la graduación que usted va con la toga, el birrete, que tampoco es gratis, tengo entendido, tampoco es gratis. Y usted va ahí y se paran todos los profesores lindos, ¿verdad? De la universidad y le dice, aquí te damos este regalo de tu diploma. Es un regalo que te estamos dando nosotros. Si la persona tiene mal genio, es posible que, ¿verdad?, coja el diploma y se lo ponga de birrete. O sea, ¿cómo? Porque si es por gracia, si es un regalo, no es por mérito. Pero eso obviamente sabemos que es por mérito. Es lo mismo que tú trabajando. Imagínate, tú eres un empleado, te matas trabajando toda la semana, llega el viernes, ¿verdad?, cobras semanalmente, estás todo esbaratado porque estuvo fuerte la semana y viene el patrono fresco, riéndose, con tu cheque y te dice, aquí te dejo este regalo de esta semana por mi buena voluntad. Posiblemente si es un millennial o un centennial, ¿verdad?, uno de estos jóvenes ahora, pues le dice, regalo, papá, tú estás loco, ¿verdad? Hablan así directo. Pero podemos ver ahí, obviamente, lo que decía el apóstol Pablo. No, si es por gracia, no es por obras. Si es por obras, no es por gracia. Un pastor inglés llamado Abraham Booth
Para el siglo XVIII escribía sobre estas cosas. Busque después. Tremendo, tremendo. Y con relación a la gracia, definiendo la gracia, él decía, la gracia, como la define el Nuevo Testamento, es el favor eterno y absolutamente gratuito de Dios. Favor que Él, Dios, muestra al dar las bendiciones eternas y espirituales a personas culpables de pecado e indignas. Eso es gracia. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido esa gracia? ¿Verdad? Personas culpables de pecado e indignos. ¿Cuántos son? Levanten la mano. De hecho, vamos a ver lo que dice la palabra sobre eso. En ninguna manera depende la gracia de nuestro mérito. En ninguna manera. Excluye una de la otra. Y por lo tanto, por eso es que absolutamente la gracia del Señor nada la puede derrotar. A nosotros, nuestras fuerzas, habilidades, podemos ser derrotados en todo momento. Pero lo que el Señor hace, eso no puede ser derrotado nunca. Por eso el apóstol Pablo decía que la gracia reina. Aleluya. No hay nadie que la pueda destronar. Y damos gracias al Señor por eso. La gracia de Dios descansa sobre una obediencia perfecta. Y ahí, si no completamos la oración, porque algunos dicen, bueno, la gracia de Dios descansa sobre la obediencia perfecta del hombre. Pero eso no es lo que dice la palabra. La gracia descansa sobre la obediencia perfecta ¿de quién? De Cristo. Él sí fue obediente, como dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice más allá que Él venció a la muerte, Él resucitó, Él la conquistó. Y los que son de Él son. Y nada ni nadie, como dice allá en Juan, nos puede arrebatar de la mano de Él. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Están juntos, no hay nadie que lo pueda hacer. Para mí eso es tremendo. Porque hemos crecido con tantos amores condicionales. Eso es parte, mira, ¿por qué se predica ese evangelio? Porque ¿cómo una salvación tan grande va a ser gratis? O sea, en el razonamiento humano, ¿cómo va a ser gratis? No puede ser. Algo tan grande hay que pagarlo. O sea, eso viene ahí porque estamos acostumbrados desde chiquitos a que nada es gratis, ¿verdad? Verdaderamente. Pero la realidad es que nada, o sea, no hay manera en que nosotros podamos pagarlo absolutamente. Por eso precisamente no había forma, por eso es que Cristo decidió morir. Y esto lo repetimos, es que ese es el evangelio, esas son las buenas noticias, los vas a escuchar aquí cada rato. Porque eso es lo que Cristo hizo. Nosotros estábamos condenados hacia el infierno. No había manera de, por más buenas obras que pudiéramos hacer, alcanzar esa salvación. Pero entonces Él por amor, muere en una cruz y nos salva eternamente y para siempre y provee todo lo necesario. No se le quedó nada. Cuando estaba en aquella cruz dijo, consumado es. Nadie puede arrebatarle un hijo de Dios al Señor. ¿Por qué entonces esa lucha, verdad? Vimos, porque esto ofende, este mensaje de la gracia ofende el orgullo del hombre. Por eso el título del mensaje. Ese mensaje de la gracia de Cristo y que los apóstoles entendieron muy bien y como discípulos de Cristo y era lo que predicaban, ese mensaje pero era como un cuchillo que le enterraban a cada uno de esos religiosos. Pero ¿cómo va a ser si nosotros hacemos tantas obras y nosotros oramos tantas veces al día y nosotros ayunamos y mira la ropa que nosotros usamos? ¿Cómo tú me vas a comparar con esos que están ahí, esos impíos? Porque lo que no es por gracia parece piadoso. Mucha vestimenta, mucha cosa, mucho sacrificio, pero si no está nada de eso realmente cimentado en Cristo, la plataforma de eso es el orgullo, por eso es que es así.
parece piadoso, pero no lo es. Y ese mensaje de que por gracia, ese mensaje que dice, no, todos somos iguales, todos somos pecadores. Yo que soy un sacerdote aquí, yo que soy judío de nacimiento, tú me vas a comparar con esos gentiles impíos que no sirven para nada. Porque ese es el orgullo. La gracia aplasta totalmente el orgullo del hombre. Lo destrona. Y ni en aquel tiempo le gustaba ese mensaje. Y créanme que a menos que Dios haga una obra en estos tiempos, tampoco. Porque la gloria es totalmente para Dios. Totalmente. 100% para Dios. No hay gloria para el hombre. Toda la gloria es para Él. El Salmo 32, 1 y 2, lo vuelvo a leer y lo vamos a estar leyendo en varias ocasiones durante el mensaje. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová ¿qué? No culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos dos versículos nosotros vemos 4 males del ser humano. 4 males del ser humano. Transgresión, y son palabras distintas en el hebreo. Transgresión, pecado, iniquidad y engaño. Y tienen significados distintos. Por ejemplo, la primera palabra, transgresión, lo que significa es pasarse de la raya, hacer lo prohibido. Lo que significa pecado, y estamos viendo en términos generales, ¿verdad? Lo que significa es errar al blanco, es no hacer lo que se nos ha mandado, ¿verdad? Lo que se nos ha mandado. El tercero, que es iniquidad, lo que significa es que lo que se ha desviado de su curso o situación apropiada, algo moralmente deformado o tergiversado, iniquidad, que es contrario a la equidad, a la justicia. Eso es lo que implica ese tercer mal. Y el último, el cuarto, significa, que es engaño, que es fraude. Un fraude es, de hecho, la palabra en el original, en muchos la traducen como doblez, implicando realmente una doble vida. Lo que implica ese último mal es la hipocresía, es la falta de transparencia. Y la verdad es que todos hemos cometido todos estos males. Es posible que tú no lo quieras reconocer. Eso es un asunto entre tú y el Señor. Yo predico la palabra y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero todos hemos cometido estos males. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos hemos pecado ante Dios y ante los hombres. Todos hemos cometido iniquidad. Hemos sido injustos en tantas cosas. Todos hemos engañado en algún momento. Hemos sido hipócritas. Hemos presentado una cara que no es la realidad. Hemos mentido. Todos. Y la persona que piensa que es buena tiene grandes problemas con esto, como le pasó a los fariseos. Y es posible que haya alguien aquí que a lo mejor esto que yo estoy diciendo no le guste. Y puede pensar inclusive que es mío. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Y hemos ido y volvemos otra vez a Romanos capítulo 3, porque realmente es una radiografía de lo que es el ser humano y su pecado realmente. Así que volvamos una vez más a Romanos capítulo 3, del 10 en adelante. Y de hecho, estos versículos son una cita del Antiguo Testamento, de salmos, de profetas como Isaías, ¿verdad? Son citas que recoge el apóstol Pablo y las pone aquí en esta carta hacia la iglesia que estaba en Roma. Romanos 3, 10 en adelante. Mira esta radiografía del ser humano, lo que dice la palabra. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mira, ya esto de arrancada choca con un montón de mensajes que uno escucha por ahí. La gente diciendo que busca a Dios. Pero la realidad es que si Dios no toma la iniciativa, nadie puede buscar a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro
abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Esa es la radiografía de la condición natural de todos los seres humanos. Todos hemos pecado. Y como dije, a lo mejor tú estás pensando, bueno, yo no soy así. Pero yo les voy a decir una cosa. Esta realidad donde sale o donde se ve esta condición del ser humano, esta radiografía, ¿tú sabes cuándo se ve? Precisamente cuando la luz de Cristo se pone ahí de frente. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Por eso es que la salvación es imposible para ti. En tu propia justicia es imposible para ti. Porque cuando Cristo alumbra tu vida, eso es lo que se ve. Hay algunos que quizás hagan un inventario. Hay algunos que pueden, ¿verdad?, pensar que no son pecadores. Hay otros que piensan que hay pecados pequeños y pecados grandes. Tal cosa no existe. Tal cosa no existe. Vamos a ver algunos pensamientos que impiden el creer en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios reina, como dije, pero la gracia de Dios es atacada todo el tiempo. Ese mensaje no le gusta al hombre y aún hoy día. Algunos pensamientos que impiden creer en la gracia. Por ejemplo, yo me gano la salvación con mi comportamiento. Al fin y al cabo yo no soy tan malo, yo no peco de esa manera. Y de hecho, hago más cosas buenas que malas. Esas son cosas que piensa la gente. A lo mejor ahora mismo tú estás en tu mente, tú pusiste una balanza ahí y tú dices, bueno, ¿verdad? Y piensan, hay gente que piensa que si yo hago cosas más buenas que malas, pues entonces ahí, pues entonces voy a tener la salvación, ¿verdad? Eso ocurre, ¿tú sabes por qué ocurre eso? Porque tú no tienes idea de la ofensa que es el pecado delante de Dios, de un Dios santo, totalmente santo. No tenemos idea. Comparamos a Dios como si fuera otro hombre. Eso es lo que pasa, pero eso no es así. No hay manera, no hay manera. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿cuál fue ese hombre que pecó? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese? Y por el pecado pasó la muerte a todos, dice aquí, a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Así nacen. No hay nadie que esté fuera de eso. Mira lo que dice Santiago 2:10, para que tú vayamos viendo cómo Dios ve el pecado. Santiago 2:10. Dice para esos que piensan, ¿verdad?, que hay pecados que no son tan malos. Mira, dice aquí, porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, esto está aquí tremendo. Pero ofendiere, ¿en cuántos puntos? En uno, bendito. Si fuéramos puertorriqueños decimos que bendito. Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Wow. Y a lo mejor usted dice, pero ¿y por qué eso es así? Porque delante de un Dios que es santo, totalmente santo y perfecto, no es un asunto del tamaño del pecado. Eso tú no lo vas a encontrar en la Biblia. El asunto es el pecado. El pecado ya representa algo que se ha roto en esa santidad. Por eso es que Adán, con un solo pecado, fue suficiente. Mira lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos, para estos pensamientos que tienen problemas con la gracia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Mira lo que dice primero de Juan 1:10, 2 versículos más adelante. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿es Dios mentiroso? No. Así que cuando alguien se atreve a decir que no tiene pecado, que es bueno, que le ayuda a todo el mundo, que va a la iglesia de vez en cuando, echa su pesetita voladora, que él está bien. Lo que está diciendo, según este versículo, le está diciendo, Dios, tú dices esta cosa, pero tú eres mentiroso, porque yo no peco. Santiago 4:17, para que ustedes vean al punto, porque vamos a ver, ¿verdad? Santiago 4:17, después hablamos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Aún, o sea, tantas cosas, mira, y yo quiero que tú veas, porque el problema que tenemos que vivimos con esta mente de pecados grandes y pecados chiquitos, pecados veniales y pecados mortales, eso no está en la Biblia. En la Biblia en ningún lugar usted va a encontrar pecados grandes, pecados pequeños. No, nos habla que lo que ha condenado al hombre, que lo ha condenado a una muerte eterna, a menos que el Señor intervenga, es el pecado. En ningún lugar te habla del tamaño del pecado. El pecado. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué ocurre? Que aquí nosotros por la tradición religiosa, esto lo he dicho antes, pero es nuestra realidad, lo volvemos a repetir. ¿Qué pasa? Que nosotros traemos esa tradición, entonces pensamos en los pecados grandes, que esos son los malos, esos son los que te condenarían. ¿Cuáles son esos? Matar, robar, fornicar, ¿verdad? El adulterio que está dentro de eso, tener vicios, pues quizás mentir y quizás apartarme, más o menos. Déjame ver. Yo creo que esos son los pecados. Entonces, si yo no hago nada de eso, pues entonces mire, yo estoy bien. Pero cuando nosotros vemos aquí en la Biblia que te dice ese versículo, que aún saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. O sea, yo lo que quiero que ustedes vean, la imposibilidad del hombre llegar a Dios y de agradar a Dios y de obtener la salvación mediante sus obras y su justicia, es imposible. No hay manera. Yo les pregunto a ustedes, les voy a preguntar, la Biblia dice que oremos sin cesar, que oremos continuamente. ¿Verdad que lo dice la Biblia? Yo te pregunto, no me responda, pero yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? Cuando tú la retratas con la Biblia. ¿Cómo estuvo tu vida de oración esta semana? La palabra nos manda a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. ¿Cómo estuviste tú esta semana con eso? ¿Leíste la Biblia todos los días? ¿Estudiaste la palabra todos los días? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pero esto es un mensaje de buenas nuevas. Porque mira, yo estoy en ese bote, estamos todos en ese bote. Es que no podemos cumplir eso. Dios lo sabía. Y la gracia, ¿qué es la gracia? Yo sé que tú no puedes. Por eso lo voy a hacer yo. Y tú sabes qué, te lo voy a regalar completamente. Eso es la gracia. Pero quiero que tú entiendas la imposibilidad de que tú eres tan bueno y yo soy tan bueno. Aun cuando seamos cristianos. No, imposible. ¿Verdad? Además, hay algunos que entonces dicen, no, el evangelio de la gracia promueve el libertinaje. Mira, Glenview, bueno, promueve el libertinaje. Vamos a ver qué dice primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay, ¿qué? Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, dice ese versículo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira este versículo. Porque los que dicen, no, es que el evangelio de la gracia promueve el libertinaje y eso nos vive a llevar una vida como que fácil, tú sabes, descuidada, que te lleva a la inmoralidad. ¿Es eso verdad? Eso es lo que dicen. Pero mira lo que dice aquí la Biblia. En otras palabras, ellos lo que están diciendo, no, para que las personas, estén bien y eso, tú tienes que, darle ahí con el bate de la palabra. Aleluya, santo. Aguántate que ahí va. Que la gente tenga miedo. Y que supuestamente una relación de miedo es la que va a producir en ti santidad. Eso no es lo que dice la Biblia y eso no es lo que pasa. Nunca el miedo va a producir la santidad, nunca. Produce una santidad falsa. ¿Tú sabes lo que produce una verdadera santidad? Un deseo de honrar a Dios, un deseo de alejarse de aquellas cosas que a Dios no le agradan, que no tiene que estar nadie viéndolo, sino que aun cuando estás solo en un bosque allá metido y no hay nadie, lleno de árboles y eso, pero tú quieres honrar a Dios, no es el miedo el que produce ese deseo de honrar a Dios, es el amor. El amor. El amor que Dios mismo pone en nosotros para poderle amar a Él. Y cuando le amamos de esa manera, queremos honrarle. El miedo no santifica. El miedo castiga y aleja. Tarde que temprano, lo que se alcanza con ese evangelio de obras es que tú llegues a esta conclusión, lo cual es la verdad. No puedo. Esto no es para mí, me voy. Yo no puedo ser como aquel, yo no puedo hacer como aquella. Eres engañado y te vas. Ese no es el evangelio del Señor. Y definitivamente la gracia jamás y nunca nos va a llevar a nosotros a pecar cuando entendemos la gracia. Yo llevo 37 años aquí en la iglesia. Aquí se ha predicado toda la vida de la iglesia, 47 años, se ha predicado el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la seguridad de la salvación como promete la palabra. Que por gracia somos salvos, que nada nos puede arrebatar de la mano del Señor, nadie puede romper eso, que Cristo pagó el precio, que cuando Él oraba allá en la oración sacerdotal decía, ni uno se perdió, ni uno se perderá. Una persona que ha entendido la gracia, que ha nacido de nuevo, no se va al mundo a pecar, es imposible. Por eso es que Primera de Juan 3:9 lo dice de esta manera. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios. Mira este versículo, importante. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, realmente se ha convertido, no practica el pecado. O sea, no lo tiene como estilo de vida. Y te da la razón, dice, porque la simiente de Dios, Cristo mismo, el Espíritu Santo, está en nosotros, dice, permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero ese pecar se refiere a pecar como los que pecan en el mundo que no conocen al Señor. No lo tiene como estilo de vida. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Y por qué yo digo eso? Que no puede pecar aquí se refiere en ese contexto, porque es en este mismo libro que leímos que el que diga que Dios no ha... que el que diga que no tiene pecado hace Dios mentiroso. Así que no se refiere a que nos fallemos. En este contexto lo que quiere decir que es el que ha nacido de nuevo, ¿cómo va a vivir como el mundo? Si por definición el convertido, ¿verdad?, ha recibido esa revelación, ha recibido el Espíritu Santo y ya camina en contra de la corriente de este mundo por la gracia de Dios. Y lo hermoso de todo esto es, hermano, que mira, muchas veces nosotros podemos flaquear, muchas veces podemos sentirnos débiles, muchas veces inclusive nos podemos alejar del Señor. Pueden pasar cosas así. Podemos descuidarnos y ser atacados y ser confundidos y engañados.
Pero te voy a decir una cosa, si somos hijos de Dios, el Señor nunca nos va a dejar. No importa dónde estemos, nunca nos va a dejar. Otros dicen que la gracia no es lo que dice la Biblia. No, pero es que están predicando otra cosa. Hay una regla de interpretación, ¿verdad? En hermenéutica, unas reglas muy sencillas, pero esta que dice que los pasajes que no son claros, o sea, no son categóricos, no son pasajes claros, son como un poquito confusos, se tienen que interpretar a través de los pasajes que están claramente revelados en la palabra. Eso es una regla. O sea, usted no coge un versículo que como que no se entiende bien, como que, y de eso hace una doctrina. No, usted toma todos los que están claramente revelados, que usted lo lee ahí categóricamente claros, y esos que están, que uno podría considerar oscuros, que no están muy claros, usted los interpreta por lo que está claramente revelado. ¿Qué hacen las sectas y aún los que entonces predican en contra de la gracia, un evangelio de obras y de legalismo? Eso es lo que hacen, toman unos versículos fuera de contexto, obvian todo lo que está revelado claramente en la Escritura, lo obvian y entonces de eso entonces hacen una doctrina totalmente al revés. Y así han nacido todas las sectas. Todas las sectas que usted conozca salieron de esa manera. Tienen un versículo, pero fuera de contexto. Así que es importante entender eso. Hay un versículo, no me vengas con un versículo oscuro. Mira todos los versículos que claramente hablan de la gracia, de la seguridad, de la salvación, de cómo nada nos puede separar del amor de Dios. Por favor, tantos y tantos versículos. Interpretemos por lo que claramente está revelado. Volvamos a leer el Salmo 32, 1 y 2. Lo leen conmigo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No sé qué está pasando por allí. El versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya vimos los males, pero mira, en estos versículos vemos tres maneras en que el Señor responde a estos males. Dice, habla de perdonar, habla de cubrir, habla de no imputar. Y habla de que es bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Que eres dichoso, que eres feliz. Eso es lo que implica ser bienaventurado. Y ahora, yo espero que se les escape algún amén, gloria a Dios y aleluya, en el orden que usted quiera. Porque es bienaventurado, y si aquí hay alguno, lo quiero escuchar, es bienaventurado aquel a quien Dios ha perdonado. Es bienaventurado aquel a quien Dios ha cubierto. Y es bienaventurado aquel a quien Dios no culpa. Aleluya. Es bienaventurado aquellos a quien Dios ha perdonado. Mira lo que dice Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Está hablando del pueblo del Señor. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aleluya. Si el diablo te pasa recordándote a ti tu pecado pasado, recuérdale al diablo. ¿Le puedes recordarme al diablo? Lo que te espera es el lago a ti, papá. Y recuérdale que Cristo perdonó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Todos, no se quedó uno. Se lo dices. Él es nuestro abogado, Él es nuestro sacerdote, Él intercede por nosotros ante el Padre, dice la palabra. Y el libro a los Hebreos, que siempre que hablemos de estos temas, siempre tendremos que ir a él. El capítulo 7 del libro de la carta a los Hebreos está haciendo una comparación entre el sacerdocio del Antiguo Testamento, aquellos sacerdotes, sus capacidades, sus debilidades,
versus comparándolos con Cristo, que ahora ya vino, ya es el Rey, ya no es una sombra del que había de venir, no, ya llegó el Mesías. Y mira lo que dice Hebreos 7 del 22 al 25, hablando de Cristo en esa comparación. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, eran humanos, se morían. Mas por cuanto permanece para siempre, porque es Dios, Él no muere, mas cuanto era que permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿cómo? Inmutable, no cambia. No cambia, porque es que Él no muere, Él permanece para siempre, pues por lo tanto, su sacerdocio es inmutable. Y entonces llegamos a la conclusión en este versículo 25, por esa razón, ¿verdad? Por lo cual puede también salvar, ¿cómo? Perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como parte de este Evangelio de la Gracia, de este regalo, lo que se nos dice es que Cristo es nuestro abogado, es quien intercede por nosotros ante el Padre y lo hace para siempre. Y yo te pregunto a ti, ¿ha perdido algún caso o perderá algún caso Cristo? ¿Ustedes creen? Jamás. Así que si Él te está defendiendo a ti porque tú eres tuyo, Él no pierde un caso. Él no pierde un caso. Él nos ha perdonado. Pero también nos dice que allá en el Salmo 32, en ese Salmo paulino, como le llamaba Lutero, también es bienaventurado al que Dios ha cubierto. Y cuando viene eso, pienso en los sacrificios. Pienso en la sangre, porque era la sangre la que se rociaba, era la que se cubría. Y también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, si bien el capítulo 7 estaba haciendo la comparación en términos del sacerdocio del antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto, en el capítulo 10 está haciendo la comparación de aquellos sacrificios en el antiguo pacto versus los sacrificios ahora en el nuevo pacto. Y mira qué tremendo. Vamos a leer en Hebreos 10 del 1 al 4 y luego del 9 en adelante. Dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Porque no saben, pero hay un examen ahorita al final que les voy a dar. Hebreos 10:1. Porque la ley, antiguo pacto, teniendo la sombra de los bienes venideros, porque no era lo que era la sombra de lo que había de venir, que el que había de venir era Cristo, nuevo pacto. No la imagen misma de las cosas, nunca puede. ¿Qué dice? Que la ley, ¿qué? Nunca puede. ¿Y qué es nunca? No, mi iglesia, eso es una cosa pero tremenda. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿qué no puede hacer nunca? Hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, si eso te limpiaba, te hacía perfecto el sacrificio, pues una vez tú lo hacías, ya no tendrías ya más conciencia de pecado. Pero el versículo 3 te dice, pero en estos sacrificios, cada año se hace ¿qué? Memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, de esos animales, ¿qué pasa? No puede quitar los pecados. Dice ahí, es que no quiere, es que no desea, o que tal vez. No, dice, no pueden quitar los pecados. Vamos a saltar al versículo 9, Hebreos 19. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Refiriéndose como si estuviera hablando Cristo sobre el nuevo pacto. Versículo 10. En esa voluntad, en el nuevo pacto, somos santificados mediante la ofrenda, el sacrificio del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo. ¿Hecha cuántas veces? Una vez. ¿Y para cuánto tiempo? Para siempre. Llevan A de 4 puntos. Suma con laude. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, que es el sacrificio de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Aleluya! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Dios mío, ¡qué regalo! Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más. Es más, lean eso conmigo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, o sea, se ha quitado ya, no hay más ofrenda por el pecado. Pero ya Cristo lo hizo. Ustedes pueden entender lo absurdo y lo ofensivo de lo que le costó a Cristo entregar para salvar a los suyos y para asegurar que nada ni nadie pudiera romper ese pacto hecho por Él por amor, dado en gracia, ese favor, ese regalo. Y nosotros después de eso pretender pagarle a Él con unas obras que son una porquería. Eso es una ofensa. Jesús no fue suficiente. Espérate. Ahora tengo la manera en que me he visto. Espérate, no puedo usar maones, Señor, para agradarte, por favor. No te puedes pintar el pelo. Mira, las cosas que dicen de obras, no te puedes pintar el pelo. Esta mañana tenemos un combo ahí en la primera fila que no iban para ningún lado. Como si el Señor fuera tonto. Como si el Señor estuviera interesado en esas cosas, de pelos y de... Triste. Dios mira el corazón. Y si Dios mirara su corazón sin haber sido perdonados y sin haber sido cubiertos por la sangre, lo que vería es lo que va a haber, pecados que nos condenan. Pero ahora, los que hemos recibido ese regalo, cuando Él nos ve, Él ve el perdón de Dios y Él ve la sangre de Cristo ahí en nuestra vida. Esa sangre que nada ni nadie puede despintar. Así que son bienaventurados los que han sido perdonados, son bienaventurados los que han sido cubiertos con ese sacrificio, esa sangre de Cristo. Y son bienaventurados los que Dios libra de la culpa. Mira, hay gente que se va de la iglesia, que se aleja del Señor, porque la culpa los mata. Pero no una culpa que te lleve al Señor, no, la culpa que viene del enemigo para aplastarte. Siempre hablo de eso, es una culpa que no te levanta. Claro que el Señor no le va a pasar la mano a nuestro pecado, pero cuando el Señor trabaja con nosotros, lo hace como Él es. Él no deja de ser Él. Cuando trabaja con nuestro pecado, con nuestras debilidades. Pero esa culpa que te aplasta, que te dice tú no puedes, tú no vas a alcanzar nada, esto no es para ti, esto es para otros, eso no viene del Señor. Mira qué maravilloso. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Y nuevamente hablando a la iglesia en Roma, en Romanos 8:33, vamos a leer cómo él veía eso. Que ha sido librado de la culpa, el lugar donde Él está, aleluya. Por eso Él proclamaba, la gracia reina, aleluya. Romanos 8:33. Y aquí sí que yo espero que se les hacen 2 o 3 amenes y cosas así. Y aleluya y eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién va a romper eso? ¿Quién va a romper esa gracia? ¿Quién va a romper ese favor sobre nuestra vida? ¿Qué? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ese versículo lo que implica es, si somos cristianos vamos a padecer. Y esta gente de allí estaba padeciendo, pero no era porque Dios no los amara. Padecían precisamente porque ellos amaban a Dios y Dios los había amado y ya el mundo los veía diferente, por eso sufrían y padecían, los veían como ovejas para matadero. Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro. Hermano, ¿estás seguro de esto? Que puedas estar seguro. Como el apóstol Pablo, como dice la palabra. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Perdonen, hermanos, que es que cuando hablamos de la gracia, todo es un clímax, todo. O sea, pero es demasiado, demasiado. Nada nos puede separar. La muerte, no, nada. Lo que va a venir, no. Si a mí me preguntan, pastor, si Cristo viene en 20 años, ¿usted se va con Él? Yo le digo, amén. Y pastor, ¿y si viene en 30 años, se va con Él? Amén. Y si viene esta noche, pastor, ¿se va con Él? Amén. Y alguien dirá, ¿qué pastor más arrogante es? Prepotente. ¿Cómo él puede estar seguro de eso? Bueno, tenemos la palabra. Por eso es por la palabra podemos estar seguros. Y porque yo sé que si Cristo viene en 20 años me voy con Él, porque es que no depende de mí. Mira, si dependiera de mí y Cristo viene ahora, me quedo aquí seguramente. Pero es el sacrificio de Él. Y cuando Él venga, cuando suene esa trompeta, los que verdaderamente han rendido sus vidas al Señor, han nacido de nuevo, cuando suene esa trompeta, van a salir disparados. ¿Cuántos van a salir disparados aquí? Por Él. Por Él. Y los que estén muertos, entonces esos cuerpos operarán un milagro y serán levantados. Dice la palabra. Es maravilloso cuando aquí en el Romanos 8:38, lo primero que dice, mira, yo estoy seguro, de lo primero que estoy seguro que no me puede separar es ni la muerte. Nada. Nada nos puede separar, aleluya, del Señor. Gloria a Dios. Miren, a través de la historia, nosotros nos han dicho muchas cosas aquí en la iglesia porque, como les dije, predicamos el evangelio de la palabra. Y el evangelio lo que predica es la gracia de Dios. Y eso le molesta a la gente. También dicen mentiras de aquí, porque nosotros nunca, hay un evangelio falso, también del otro lado, que podríamos llamar hipercalvinismo, la misma secta de Creciendo en Gracia, donde había uno de Ponce que decía que era Jesucristo hombre. Esa secta, ellos dicen, por ejemplo, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, de pecar y todo, y no, ya tú eres salvo. Eso no es lo que dice la palabra y eso tampoco es lo que predicamos aquí. Si tú has nacido de nuevo, como dijo el Señor, tú vas a dar frutos como hijo de Dios. Pero claro, no es a través de las obras o del fruto que tú obtienes la salvación. La salvación es un regalo. El fruto y las obras es una consecuencia de la salvación.
Pero han dicho barbaridades de nosotros. Es posible que tú estés aquí y estés medio asustado. Pero no nos creas a nosotros nunca, nunca. Ni al pastor René, con todo el respeto, le creas, y yo lo digo así porque él lo ha dicho, ni me creas a mí y no nos creas a ninguno aquí. Pero ¿qué pasa? Créale a la palabra. Tú mira la palabra. Si algún día nosotros estamos predicando algo que no está en la palabra, entonces ven, hablemos. Pero vamos a predicar la palabra del Señor. Y no podemos callar. No podemos callar y no podemos cambiar el evangelio tampoco. Porque la palabra, hay una carta dedicada a esto, Gálatas. Ya estamos terminando. Gálatas. Que trata este tema. Sin embargo, ¿verdad? No hablamos de Gálatas hoy, pero trata este tema. De esos judíos que habían conocido al Señor y que pretendían, tanto para ellos y para los gentiles, volver otra vez al judaísmo del que habían sido libertados por Cristo. Y querían volver a eso. Y de hecho, todavía existe eso. Están los judaizantes hoy día. Que es increíble cómo te dicen que tú no puedes comerte esto, que tú no, ¿verdad? Que si guardar el sábado. Pero por favor, volver atrás a lo que Cristo rompió. Gente que tú sabes que te dicen que no te puedes comer un hamburger. Ay, Dios mío. Como si Dios, o sea, Dios en la dieta y Cristo no, mira, que en el lienzo aquel que dijo, mata y come. El Señor ya limpió. Digo, si tú no te puedes comer un hamburger porque por tu salud, bendito, me da pena por ti. Pero nosotros no podemos cambiar el mensaje. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, está bajo maldición, sea maldito.